Amados amigos y hermanos, es un placer poderles saludar una vez más y agradecer que nos puedan acompañar en este bloque conocido como Apocalipsis a cuadro grande. En esta ocasión vamos a seguir trabajando con el capítulo 11, un maravilloso capítulo que realmente nos va a mostrar la insistencia de Dios al mundo de entender cuál fue su plan, cuál fue su proyecto y por qué razón mandó a Jesucristo a salvar al mundo de sus pecados. Ahora bien, es muy importante comprender ahora los mecanismos que Dios va a utilizar. Desde que iniciamos en el capítulo 1, usted se dará cuenta que de tiempo en tiempo Dios va aumentando el nivel y la forma de operar para presionar al hombre y hacerle entender de una u otra manera cuál es su proyecto y su plan de salvación. Amigos y hermanos, en medio de plena tribulación, donde Él ya se está vengando de sus enemigos, donde Él ya está enjuiciando a los demonios y al anticristo, y sin embargo, nunca dejó de extender la mano para salvar al necesitado. Ahora bien, hay un cambio radical en el escenario. Hemos de entender que en los 7 años de la tribulación estamos exactamente en la mitad y todo se comienza a trastornar más. Estamos en un momento en el que es muy difícil concebirlo en la mente humana. ¿Por qué razón? Por la forma en la que Dios ahora va a hablar. Vea usted la manera en la que inicia el capítulo 11 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 14, que es donde precisamente termina el segundo ay. El primer ay que dijo el ángel volando o el águila que hablaba volando era Dios usó a los demonios para atacar frente a la gente. Hoy Dios va a mandar 2 testigos. El segundo ay va a ser una forma de torturado, de oprimir lo que están haciendo, exhibiéndolos y haciéndoles ver que Dios sigue en el escenario y le guste a quien le guste, Dios les va a seguir diciendo y haciéndoles ver que Él es el Todopoderoso y que todo lo tiene en su bendito control. Leamos el capítulo 11 del versículo 1 al versículo 14 y veamos, amigos y hermanos, qué está pasando en el escenario de la gran tribulación a mediación de y ver quiénes son estos 2 testigos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: sígame ahí desde donde se encuentra con su Biblia abierta y trabajemos estos minutos en las Sagradas Escrituras en el mapa majestuoso del Apocalipsis, capítulo 11 del 1 al 14, y dice de la siguiente manera: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros,
porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Es increíble que la gente siga peleando, discutiendo y viendo la manera de creer que Apocalipsis simplemente son meras simbologías. Ver estos cuadros que no los puede dimensionar nuestra mente. Ver a hombres que se levantan con un poder divino tan majestuoso que incluso lanzan llamaradas por la boca que consumen e incineran a las personas. Pareciera que simplemente es una figura retórica. Sin embargo, el ser humano actualmente tiene problemas para concebir el literalismo bíblico. Desde un principio mencionamos la importancia de que la primera interpretación de Apocalipsis debe ser en su naturaleza como escrito. Cuando volteamos a ver este tipo de cuadro tan impresionante, deberíamos de darnos una paseadita por el Antiguo Testamento y recordar, amigos y hermanos, ver a un Moisés, ver a un Noé haciendo un arca, ver a un Moisés abriendo el mar, ver a un Moisés aventando las plagas en Egipto, ver a un Moisés convirtiendo el agua en sangre. Cosas que actualmente la ciencia sabe que sucedieron. Si lo leemos hoy, se lo leemos a nuestros hijos, pareciera que son cuentos y sin embargo es historia. Y es muy importante entender que en este tiempo la ciencia también ha dedicado a investigar si es cierto lo que sucedió en la Biblia, porque fue demasiado extraordinario. Un Josué que pidió que se frenara el sol, y que aún tenemos calendario como el azteca, que descubrieron que en la sincronía perfecta del universo falta un pedacito de fracción de tiempo que no lo encontraron. Y en ese increíble calendario azteca aparece ese pedacito donde no está encontrado en sus cálculos. Parece increíble, pero lo han aterrizado precisamente la ciencia en el pedacito de día que Dios le concedió a Josué en aquella batalla. Cosas que decimos, esto no puede ser posible, pero no debe olvidar que hablar de Apocalipsis y de lo que pasa, estamos teniendo a Dios en el escenario. Ahora bien, dentro del propósito del por qué tenemos a estos dos testigos impresionantes, es importante poder aterrizar la razón por la cual Dios los envió. Recuerden, estamos en la segunda mitad de la gran tribulación. El anticristo ya domina el mundo. El anticristo y los judíos ya construyeron el templo. Eso no lo olviden. Ya está construido el templo en Jerusalén y están adorando. Afortunadamente, dentro de ese tiempo ya hay algunos judíos que han tenido que reconocer a Jesucristo como el Mesías. Por ello, el capítulo entra de conexión del capítulo 10, versículo 11, al capítulo 11, versículo 1. Recuerde que dejamos a Juan en el 10 con el gran ángel que tenía el pie en la tierra y en el mar, y que le dio el librito. Ahora tenemos la nueva instrucción. Le es dada una caña de medir, una vara, una regla, si lo queremos llamar bajo nuestro contexto. Vas a medir el templo, es algo que ya está hecho. Ya está construido. Pero es interesante notar que el Señor le ordena medir el templo, medir el altar y medir o contar, dijéramos, las personas que adoran en él. ¿Por qué hay esta acción en la apertura del capítulo 11? Número 1. El templo de Salomón, el templo con la gloria de Salomón que se quiere construir en el último tiempo, lleva las medidas originales, no lo debe olvidar. Y el templo de Salomón está basado en las medidas del tabernáculo.
son medidas y espacios dados por Dios. ¿Por qué razón? Si usted se va al Antiguo Testamento, el tabernáculo construido es una fotografía de Jesucristo y su obra redentora. Cada parte, cada medida, cada material, cada espacio, todo representa algo de Jesucristo. Es la tarjeta de presentación de Jesús. Por eso tenemos templo en el cielo, lugar específico de adoración específica al Cordero de Dios. De ahí, cuando David se propone construir un templo y Dios no se lo permite, pero se lo permite a su hijo Salomón, las medidas son del tabernáculo, espacios, medidas, etcétera, etcétera. Porque son medidas dadas por Dios por lo que representaba. Era la figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Apocalipsis se dice, los judíos volvieron a llegar a la negociación, vamos a construir el templo. Hey, momento, este templo, las medidas son mías. Y entonces Dios manda como derecho de autor a decir, mide las medidas, valga la redundancia, mías, que tienen un significado tan grande que simple y sencillamente están hablando de Jesucristo. El altar, mide el altar. El punto D es el lugar, sigue siendo cualquier persona que adore. Cualquier persona que adore bajo cualquier circunstancia, Dios lo va a escuchar. Y si en plena gran tribulación, en plena mitad de la tribulación, Anticristo haciendo todos sus relajos con todos sus demonios, Satanás a su lado guiándolo y dirigiéndolo en medio de ese cuadro. Si alguien adora, demuéstrales que el altar está con la misma medida y objetivo con el cual fue hecho. Y cuando le dice, mire a los que adoran, obviamente en plena gran tribulación, muchos judíos, amigos y hermanos, van a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor y es el Mesías que habían esperado por tanto tiempo. En plena tribulación, cuando ya no se debe hablar nada de Dios, ya no se debe mencionar el nombre de Jesús. Es muy importante ver que en los primeros versículos, la voz le hace ver a Juan, lo vas a medir, pero no vas a tomar en cuenta el patio de los gentiles. Si usted viera un mapa o una maqueta del templo de Salomón, o el que está en Jerusalén, que estaba en Jerusalén, se dará cuenta que había una sección externa del patio de los gentiles que tenían acceso al templo, solamente esa área para adorar. El Señor dice, esa no la midas. ¿Por qué razón? Muy simple. Actualmente está el templo musulmán, la mezquita musulmana. No debemos olvidar que esa mezquita no se construyó exactamente encima del templo donde estuvo el templo de Salomón. Se construyó al lado, pero en el territorio del templo. En la negociación, cuando el anticristo haga el pacto con los judíos y con los musulmanes, etc., lo que se va a permitir es construir el templo en el terreno de lo que fue el templo, valga la redundancia, pero donde iba el templo, porque la mezquita musulmana está en el patio de los gentiles, en el área del patio, y por esa razón capítulo 11 le dice la voz celestial a Juan, no midas el patio, es de los gentiles. Inclusive los gentiles van a dominar. ¿Qué significa esto? Fíjese bien, dice la palabra de Dios, nos utiliza tres formas de decir los 3 años y medio. Con Daniel nos dice un tiempo, tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis me dice 42 meses o 1260 días. Es exactamente lo mismo, 3 años y medio. A los gentiles, el Señor le dice, no midas el patio porque es entregado a los gentiles. Ahí está la mezquita, ellos van a seguir. Y habla sobre hollar, significa pisotear. Los gentiles van a pisotear la tierra santa durante 3 años y medio o 42 meses. ¿Qué significa esto? Que no les va a interesar los valores espirituales. Van a burlarse, van a pisotear todos los principios que tenían los judíos sobre la tierra santa, aunque vean erguido el templo. Está dominando el sector no judío y obviamente no cristiano. El paganismo está en todo su esplendor. Aún en la misma tierra santa se van a burlar
y van a humillar el lugar de adoración de los judíos, porque los gentiles van a invadir la Tierra Santa, y a eso se refiere con la van a hollar por 3 años y medio. Los 3 años y medio que quedan del imperio, el no judío se va a burlar de todo lo que tú quieras implantar acerca de lo que tenga que ver con Dios. Ahora bien, para ese punto, para ese tiempo, amigos y hermanos, la bestia ha tomado lugar, el anticristo, como si él fuera Dios. Por ello toda la pleitesía está para con él. Pero en el pueblo judío, que es básicamente el mayor enfoque de Dios en la salvación en plena tribulación, al judío va a tener que sacudir a todos los gentiles, mandando a 2 testigos, que nos dice el capítulo 11, que caminan con Dios. 2 testigos que luego los representa, como el versículo 4 nos lleva al versículo 3 de Zacarías, con los 2 olivos y los 2 candeleros. Lo vimos el blog anterior. Lo mismo que sucedió en la simbología de Zorobabel y Josué en Zacarías capítulo 4, que representaban Jesucristo, rey y sacerdote, estos 2 testigos van a venir a recordar que todo el poder del sacerdocio, todo el poder del reinado está en las manos de Jesucristo. Y lo vienen a representar. Entonces, el Señor ordena que va a aparecer en el escenario esos 2 testigos que andan con él. La palabra tierra en el versículo 4, el Dios de la tierra lo conecta exactamente a Zacarías 4, porque así lo dijo exactamente con Zacarías 4, 2560 años atrás. El Dios de la tierra, ¿sí? Esos detalles son deliciosos, amados, son deliciosos porque son conexión. No debe olvidar que Daniel, Zacarías, Ezequiel y Apocalipsis tienen que ir amarraditos, porque es el manjar de Dios para explicarnos que Apocalipsis no es una acción repentina de cambiar los planes y enjuiciar el mundo. Es algo programado desde muchos años atrás, amigos y hermanos, y que Dios lo tiene en su mesa planeada, perfectamente sincronizada. Así que sígame en este cuadro, por la razón de que podemos ir viendo la gloria de Dios, los juicios de Dios, y tenemos que ver también, obviamente, cómo cambian los mecanismos divinos para llamar la atención a la sociedad. Ahora, entran al escenario 2 testigos. Increíble, ¿quiénes son? Hay mucha discusión acerca de que si es Elías y Enoc, Moisés y Elías. Permítame irme un poquito más rápido. Recuerde que incluso Malaquías promete que vendrá Elías antes de la venida de Jesucristo. Y podemos ver también a Moisés. Bueno, en el punto de quiénes son, tenemos que ver muy importantemente el tipo de perfil y carácter de la persona. Las personas, perdón. Por ejemplo, los 2 testigos caminan con Dios. Son propiedad de Dios, están muy allegados a Dios. Nos da una referencia. Hacen que caiga fuego del cielo. Eso lo hacía Elías, o lo hizo Elías cuando peleó contra los adoradores de Baal en el libro de los Reyes. Hacen que las aguas se conviertan en sangre. Lo hizo Moisés cuando se enfrentó a Faraón. Y también, a la hora que ellos quieran, pueden mandar a traer plagas para destruir la tierra cuantas veces ellos quieran. Esta expresión, que también es aplicada a Moisés, es muy importante porque habla de poder. Ellos vienen con una autoridad celestial majestuosa y pueden dominar incluso la naturaleza por el nombre de Dios. Lo pueden hacer cuantas veces quieran, dice el escrito sagrado. Así le fue dictado. ¿Por qué aterrizamos que son Moisés y Elías? Aunque Enoc no conoció la muerte, vemos que la figura de Moisés representa algo muy fuerte con relación a la figura de Jesucristo, rey y sacerdote. A Moisés le fueron dadas los 10 mandamientos, le fueron dadas las leyes, le fue dada el construir el tabernáculo, todo lo que era la
figura de Jesús en el Antiguo Testamento le fue dado en el ministerio de Moisés. El de Elías, el ministerio profético. Ambos manifestaron el carácter de enfrentar la mayor adversidad de su época, mientras que Elías enfrenta a un rey sanguinario, a reyes sanguinarios, y sin embargo hizo la voluntad de Dios como profeta. Moisés se enfrentó al poder más grande del mundo en su época, llamado Egipto y Faraón. Vea usted entonces que estas personas cumplen con los requisitos que demanda los testigos en Apocalipsis capítulo 11. Por otro lado, vea que Elías obviamente fue alzado al cielo. Sin embargo, no podemos desmeritar el papel de Moisés, porque primero, Dios es el que, dijéramos así, sepulta a Moisés. Nadie sabe dónde está su tumba. Usted recordará que en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés termina su ministerio, es llevado por Dios al desierto. Nadie supo qué pasó con Moisés. Y luego nos vamos directamente al libro de Judas en el Nuevo Testamento y nos pone una porción donde un gran arcángel, Miguel, está peleando el cuerpo de Moisés contra Satanás, porque a Satanás le interesa el cuerpo de Moisés. ¿Qué ministerio había en el cuerpo de ese gran siervo que enfrentó al imperio más poderoso de su época en el nombre de Dios y los venció? Por otro lado, los siervos que caminan con Dios en la tierra. Usted puede recordar que en Lucas tenemos la transfiguración y Jesucristo se glorifica en vestiduras blancas resplandecientes, pone a testigos, que es Pedro y algunos chicos más, son testigos, y quien se apareció frente a Jesucristo fueron Moisés y Elías. ¿Qué es lo que viene a hacerle ver? Que Jesucristo estaba cumpliendo perfectamente la ley, que representada por Moisés, y los profetas representados por Elías. Ellos dos juntos no tenemos ningún problema dentro de todas las argumentaciones habidas y por haber, de poder creer que son los personajes escogidos por Dios para volverlos a presentar en la tierra. Andan con Jesús en la tierra cuando se apareció ahí en la transfiguración y hablaron con Jesús. Pues ahora los tenemos en el Apocalipsis. ¿Cuál es el problema? Dios es el Dios de la vida, Dios es el que los puede tener de pie, y aunque muchos tratan de poner como pasajes de que está establecido que el hombre muera una sola vez y después del juicio, dice el libro de los Hebreos, no debemos olvidar que Jesucristo es la resurrección y la vida. Y no porque Elías fue elevado al cielo y Moisés no. Recuerden que hay un gran misterio del cuerpo de Moisés llevado por Dios al desierto. ¿Por qué ese proceso? No lo sabemos. Una cosa es importante: ver que Dios maneja su soberanía y su poder. El detalle es que si son Moisés y Elías, va a ser altamente impactante que el judío de nuestra época se tope con los dos grandes hombres del Antiguo Testamento. Ahora bien, menciono nuevamente que el Señor le dijo a Jesús, le está señalando a Juan detalles, gotitas de decir: hey, ya sabes de quién te estoy hablando, ya ve comprendiendo a quién me estoy refiriendo. Elías y Moisés en el escenario. Independientemente, amigos y hermanos, si son Moisés y Elías, va a ser majestuoso. Si no son ellos dos, son dos personajes con todas las características de valor, de fuerza, de ministerio que tuvieron Elías y Moisés. El punto es, ellos van a enfrentar a los gentiles de la época y sobre todo a los judíos. ¿Cuál va a ser el ministerio? Nos dice, el ministerio de ellos va a ser profetizar 1260 días, 3 años y medio. Van a estar recalcando y diciendo, mientras que la gente adora a la bestia, al anticristo, como si fuera Dios, ellos van a seguir recalcando que Jesucristo es el Mesías. Ahora bien, todo lo que ha pasado en los 3 años y medio anterior, destrucciones a nivel global, es una forma en la que ellos podrán decirle al mundo: mira lo que está pasando, mira cómo la naturaleza le reclama al ser humano por haber no entendido cuál era su papel delante de Dios. Y van a estar
marcando esto. Cuando a la gente que ya no quiera saber nada de Jesús, nada de Dios, los van a atacar, los van a intentar agredir. Y entonces están tan equipados por Dios que tienen permiso hasta de incinerar a las personas. Va a ser un escenario tan impactante que abran la boca. Tú a mí no me tocas porque tengo un ministerio. 3 años y medio he sido enviado a predicar. La palabra profetizar no es como la manejamos muy comúnmente actualmente. Va aterrizado a anunciar, a predicar. Entonces, cuando ellos digan la verdad de que Jesús es Mesías y van a dar todas las muestras históricas desde Génesis hasta la época del cumplimiento, la gente los va a odiar y van a comenzar a oprimir, a tratar de destruirlos. Recuerde que el templo volvió a los sacrificios, volvió a todo lo que es las operaciones como en el Antiguo Testamento. Habrá sacerdotes, habrá equipo de personas que van a estar enojados con esta pareja que vienen a decir que Jesucristo es el Mesías. Pero recuerde, mucho judío se va a convertir a Cristo en la plena tribulación. El testimonio de ellos, la figura de ellos, imagínenselo abriendo la boca y lanzando fuego, incinerando a la persona, consumiéndola, y la gente sorprendida viendo que son hombres con poder de Dios. Nadie los puede matar porque Dios les permitió 3 años y medio de ministerio. Cuando ellos prediquen, a la vez, ellos pueden hacer lo que hizo Elías o lo que hizo Moisés. Y si son Elías y Moisés, sin ningún problema. Te voy a demostrar, no va a llover. Y pueden provocar que en 3 años y medio no llueva. Pueden provocar el agua, vamos a hacer la sangre. Y van a hacer demostraciones terroríficas. Incluso tienen poder para mandar plagas a la hora que quiera, cuantas veces quiera. Esa expresión es increíble. Está en manos de ellos demostrar en sus momentos y en sus puntos la estrategia de cómo manifestar que son enviados de Dios. Y es el último grito de Dios antes de venir a la guerra del Armagedón y destruir al anticristo. Es el último grito de Dios. Y por eso está utilizando este mecanismo tan grotesco, tan increíble, tan manifiesto en poder. Y en este punto, obviamente la gente se va a asustar, se va a aterrar, pero también mucha gente los va a odiar. Y si alguno dice, les deseo la muerte de esta manera, de esa manera va a morir la persona que les desea a ellos eso. Están tan cobijados por Dios en medio de una situación tan grotesca como la gran tribulación. Elías ya lo había vivido, Moisés ya lo había vivido, ya lo había experimentado. Son grandes hombres que Dios los vuelve a utilizar en el escenario. Insisto, sean o no ellos, no hay problema. Va a haber 2 testigos con el carácter y la figura de Moisés y de Elías. Su servidor no tiene ningún problema y alabo a Cristo que si son Moisés y Elías, no tengo ningún problema simplemente para aceptarlo. Después de que ellos estén predicando y hablando, obviamente en la medida del templo hay gente que me está adorando y hay gente que está tomando a Jesús como Mesías. Dentro de ese punto, automáticamente vemos un escenario donde la bestia no se quedó con los brazos cruzados. Mientras anda coordinando el mundo, por favor, vea que la videocámara, podríamos mencionar, el anticristo está trabajando en todo el planeta con todos los desastres que pasaron en los 3 años y medio anteriores, desastres megas, y está él, pues según él es el restaurador, el que está tratando de ver de qué manera se arregla, y también en su sede en Jerusalén como el Dios de este siglo, ¿verdad? De repente viene el anticristo a enfrentar a estos hombres. Es importante, amigos y hermanos, cómo nos presenta en el escenario el anticristo en este capítulo. Y lo presenta como la bestia que subió del abismo, que sube del abismo, perdón. Es muy importante los tiempos en las escrituras. Y el sube del abismo es un presente continuo. Es alguien que se alimenta de donde viene, del mismísimo infierno. Es un demonio, es el anticristo. Imagínense nada más. En los imperios antiguos, Dios los figurea con animales por su agresividad, por su estrategia, por su velocidad. Y tenemos que
A Babilonia lo representaba como un feroz oso. Tenemos cuando llega el imperio medo-persa, son representados por un león. Y cuando llega el imperio griego con Alejandro Magno, es representado con un leopardo. Animales que conocemos y que fácilmente podíamos distinguir el tipo de carácter de los líderes conquistadores, Nabucodonosor, etcétera, etcétera. Pero ahora el Espíritu de Dios nos presenta en Apocalipsis el último imperio de ese tipo con algún ser, pero no se halla, es tan grotesco, es tan asqueroso. Su forma de ser, de hacer, que viene del mismísimo infierno, que no hay un animal en la tierra que lo represente, y por ello, simple y sencillamente es etiquetado como la bestia. Es interesante ese dato. Es el nivel de grotesco y terrorífico con el cual va a surgir. Todavía más. Lo vamos a ver primero Dios en capítulos más adelante, porque Juan nos está jugando con las fichas y me dice que la ficha del capítulo 13 va en este punto, la del 12 en este punto. Es algo que vamos a ir viendo en el camino. Pero la bestia que sube del abismo o se alimenta del mismísimo infierno va a hacer guerra contra los dos testigos. Pero es muy importante que usted note el dato que me da el escritor sagrado, y es que cuando los testigos terminaron su trabajo, no es factor sorpresa, repentino, el diablo los trampeó y los destruyó. Hermanos, todo está sincronizado por la mano de Dios. Por algo el escritor sagrado dijo que la hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad divina. Y estos dos testigos van a terminar su ministerio en el momento en el que, preciso, cuando ellos sepan que terminaron, la bestia surge como ante la sociedad que no lo sabe. ¡Wow! Ya llegó nuestro jefe y va a hacer guerra contra ellos y los va a vencer. Es importante, los va a matar. Incluso, ponga atención, los pone en la plaza central de la ciudad de Jerusalén. Y no nos dice la palabra Jerusalén, porque sabemos que viene la nueva Jerusalén, la de Dios. Pero esta ciudad, llamada la ciudad santa, lo conocemos como ciudad santa, en este momento el Apocalipsis nos presenta que en ese momento nos presenta el carácter de la ciudad, la condición espiritual de la ciudad. Recuerde, dijimos que no permitió Dios que se midiera dentro del templo como medidas de él el patio de los gentiles. ¿Por qué? Porque fue entregado Jerusalén a los gentiles y la van a estar pisoteando. En este punto vemos claramente, amigos y hermanos, que el enemigo aparece, los destruye, y Jerusalén se dice simple y sencillamente, para que sepamos que hablan de Jerusalén, nos presenta su carácter. ¿Cuál es el carácter? Número 1, es como Sodoma. Número 2, como Egipto. ¿Qué significa? Depravada totalmente, porque nos lleva al Génesis para recordar aquella terrorífica historia de Sodoma y Gomorra en su perversión, y Egipto, esa necedad por escuchar de Dios. Y vemos cómo nos manifiesta, este es el carácter de la tierra, la llamada Tierra Santa. Pero la luz más clara para decirnos que está hablando de Jerusalén, es decir, y es donde murió nuestro Señor Jesucristo. Así que, más claro ni el agua. Así como nos manejaban los números, 42 meses, 1260 días, o Daniel diciendo un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, es exactamente lo mismo, 3 años y medio. Son muertos estos personajes. Es increíble lo que sucede en el mundo, amigos y hermanos. Cuando los mata la bestia, la gente honra y adora a la bestia, porque dicen, si nadie pudo contra estos hombres, la bestia sí pudo con ellos. Los manda sus cuerpos a la plaza central de Jerusalén, que todo el mundo los vea. Imagínense, con satélites, todo el mundo viendo la muerte de 2 hombres, que durante 3 años y medio estuvieron siendo los fastidios de la gente, gritando que Jesús es el Mesías, hablando agresivamente acerca de que vean y contemplen su perdición, y ya estaban tan fastidiados que simple y sencillamente se gozaron. Ahora, la humillación más grande para un cuerpo en ese tiempo, y creo que en el actual,
al menos en el Medio Oriente, era no sepultarlo. Por eso nos aparece que no lo sepultaron. Exhibidos completamente, que sus cuerpos sean putrefactos, que se comiencen a destruir, a descomponer en el escenario de la vida, para burlarse de aquellos que decían que Jesucristo es Mesías y que todavía traían palabra de Dios en pleno imperio del anticristo. Era una forma de humillar, y esto obviamente exalta y ensalza al anticristo, a la bestia, que les hace creer que él tiene el dominio absoluto aún de estos agentes que vienen de Dios. Pasan 3 días y medio. La palabra nos dice que resucita. El Espíritu de Dios manda su espíritu de vida. Imagínense, en pleno escenario, en plena festejo, porque a nivel mundial se estaban felicitando todos, diciendo: por fin acabaron con esos tipos, por fin ya necesitábamos a nuestro emperador para que demostrara su poder y su dominio, y él sí los mató, y él ahora los exhibe para que digan y vean de qué manera es nuestro emperador, la bestia. Pero es muy importante que podamos ver que dentro de esos 3 días y medio era tanto el festejo que incluso se hacían regalos, incluso se mandaban regalos. Era algo tan absurdo. Estaban festejando literalmente el que los 2 hombres fastidiosos con el mensaje de Dios estuviesen atrás de. Actualmente pasa lo mismo. ¿Por qué cree que matan a los pastores? ¿Por qué cree que matan a los misioneros, a los evangelistas? Porque el corazón endurecido, el corazón necio, el corazón que cree que domina el mundo, no quiere saber de Jesucristo. Y amados amigos y hermanos, vea por favor el nivel de dureza al que puede llegar el ser humano, que aún en plena gran tribulación, con todo lo que han visto a nivel mundial y las manifestaciones de destrucción, no se arrepintieron, ni siquiera con gente que hasta sacaba fuego por la boca y podían frenar la lluvia y hacer todas las increíbles obras, como mandar plagas a la hora que ellos quisieran. Eso no les preocupó. No les interesan las manifestaciones, no les interesan las evidencias. Cuando el corazón está endurecido, recuerden, ya están muy llenos de demonios para estas alturas, y sin embargo en esa oscuridad Dios va a extractar mucha salvación del pueblo judío, que lo veremos más adelante, cómo van a tener que huir de su tierra, irse al desierto, mientras que Satanás termina dirigiendo el mundo y va a ser completamente destruido por la mano de Dios. Lo vamos a ver más adelante, primero Dios, en el siguiente blog. Tenemos entonces que después de los 3 días y medio, nos dice la palabra que resucitan. Viene el espíritu de vida, se meten en ellos, se levantan. Imagínese usted los gritos, los temores, los terrores de la gente, lo que usted quiere y mande. Y cuando se levantan, escuchan una voz. Amados, por favor, ponga mucha atención a esto. Se escucha una voz del cielo. Deseo con todo el corazón que todo el mundo escuche esa voz. Y no lo dudaría, porque cuando Jesucristo fue bautizado y cuando salió del agua, la bendita voz del cielo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Hubo quien le puso atención, otros dijeron es como un trueno, otros escucharon lo que Dios dijo. En esta ocasión, subid acá. Es un mandato que está escrito en una forma de inmediato: suban. Y en las nubes empezaron a elevarse. Amados, veamos por favor que los 2 testigos que caminan con Dios en la tierra, y que son los olivos, los candeleros, son gente seleccionada por la mano bendita. Por eso no tenemos problema de que sean Moisés y Elías. Al ser elevados con todos, están representando a su Señor, son embajadores. Cristo murió por el mundo, resucitó y Él se elevó al cielo. En este caso, ellos vinieron a representar a Cristo y decir: dimos la vida por ustedes para que sepan que Jesús es el Mesías, morimos por el ministerio, pero somos levantados y alzados al cielo porque así es nuestro Dios. Y todo el mundo lo va a ver. Y que algunos se van a creer. Algunos lo van a creer. Algunos van a tener que doblar sus rodillas y decir: Jesucristo es el Mesías. Pero otros solamente se van a aterrar, van a quedar espantados. Ahora sí, anticristo, detén eso. Ahora sí, anticristo, destruye eso. ¿Cómo lo vas a hacer?
y ellos elevándose y todo el mundo viendo. Me puedo imaginar que van a subir despacito entre las nubes, porque es el cuadro de que todo el mundo vea en plena gran tribulación: Jesucristo es Dios y tiene el dominio y el control de todas las cosas. Por eso del versículo 15 en el capítulo 11 vamos a escuchar el sonido de la trompeta final. Se acabó ya la búsqueda del pecador para ser salvo. Ahora sí, es tiempo de destruir. Se acabaron los 7 años y comienza, amados amigos y hermanos, un cambio radical por parte de Dios para destruir al anticristo, al falso profeta y a Satanás para siempre. Bien, dentro de todo ese escenario, ellos son elevados, la gente se aterra, y tenemos que glorificaron al Dios de los cielos. Hemos de entender que los que glorifican son los que están adorando en el templo, los medidos, en el primer versículo. Los medidos, porque nadie glorifica a Dios si no es el Señor de ellos. Y si hay más gente que se les integra, que se les pega, es simple y sencillamente un detalle majestuoso de que va a haber gente que cuando vea el cuadro, su necedad va a caer y van a tener, hablando entre los judíos, van a tener que reconocer que Jesucristo es el Mesías de Dios. En este escenario, amigos y hermanos, volvemos a ver la majestuosa misericordia de Dios. En este cuadro volvemos a ver el corazón de Jesucristo. En este escenario volvemos a ver la paciencia y los mecanismos que Dios utiliza. Les suplico, por favor, enfoque mucho el mecanismo. ¿Por qué razón? Porque se atreve Dios a utilizar a hombres, sacarlos del Antiguo Testamento, permítame decirlo así, hacerlos que manifiesten el poder del Antiguo Testamento, que a nosotros nos quedó solamente como las hermosas historias de la Biblia. Ahora Dios se las está poniendo enfrente y van a ver lo que ellos hacían en el Antiguo Testamento, que vean que no era un cuentito, eran las historias del Dios de la Biblia. Ver que Dios utiliza el mecanismo incluso de ya juicio inmediato. Tú me quieres atacar, yo te destruyo. ¿Y de qué manera destruirlo? Era una forma de un ya basta. Un ya basta. Me vas a escuchar, te guste o no me vas a escuchar. Y Dios es lo que provoca con los testigos entre el pueblo judío. El templo, las medidas son mías. El significado sigue siendo lo que yo puse desde el Antiguo Testamento. Así que ustedes no van a hacer uso del edificio como ustedes quieran. Aunque ya ese templo lo toma el anticristo como si él fuera Dios, etc. Las medidas son de Dios. Es propiedad de Dios. La patente es de Dios. El altar es de Dios. Y los redimidos son de Dios. ¿Qué nos deja este cuadro maravilloso del capítulo de los 2 testigos? Amigos y hermanos, debemos aprender a valorar y a apreciar con todo el corazón qué hace Dios, de qué es capaz de mover con tal de llamar nuestra atención para voltear nuestros ojos al cielo y buscar a Jesucristo como nuestro Rey, Señor, Salvador, guía, buscar al Espíritu Santo para ser santificados y buscar hacer la voluntad del Padre Celestial. ¿Qué no hace Dios para llamarnos la atención? Si lo hace en Apocalipsis, amados míos, en esos niveles, en esas alturas, ¿qué no va a hacer con nosotros? Actualmente Dios sigue llamando la atención. Póngale atención, valga la redundancia. Enfoque bien en su vida, si está pasando por tribulación, por angustia, si está desanimado, si cree que ya no puede pasar nada en su vida, si todo le salió mal, si usted cree que ya no va a poder hacer nada en un futuro, por favor le suplico, ponga mucha atención, porque Jesucristo, tarde que temprano, va a hacer algo y va a utilizar el mecanismo necesario para que usted entienda que Jesucristo es Dios y que usted lo necesita en su vida. Los que vivimos para Cristo, los que amamos a Cristo, los que somos seguidores de Jesucristo,
Hemos de comprender que en la historia de nuestra vida no vivimos basado en las circunstancialidades. Por eso en el bloque anterior, cuidado con la gente que cree que el día que cambien a los presidentes el mundo va a cambiar. No, el mundo está dirigido por Satanás, está envenenado por Satanás. Hasta el milenio, los santos vamos a ver la gloriosa forma de gobernar de manera perfecta, pues porque Jesucristo va a ser el Rey, Amo, Señor y Sacerdote de nosotros por 1000 años, hasta que finiquite todo lo que tenga que ver con el planeta Tierra y con Satanás. Pero mientras que los gobiernos cambian, mientras que en esta pandemia todo se colapsa, todo queda incierto, no sabemos qué va a pasar, qué giro va a tomar, cómo nos vamos a levantar. No lo sabemos, hermanos y amigos. Esto puede cambiar de la noche a la mañana. No sabemos si va a haber otra oportunidad. No lo sabemos. Pero descanse. Descanse. Porque el Dios de los cielos, para que usted y yo podamos entender qué postura espera de nosotros, puede utilizar mecanismos del que usted menos se imagina. Es tan grande su amor, es tan grande su misericordia, es tan grande su intención de que el mundo sea salvo y de que usted, su hijo, su hija, se mantengan firmes, que Él puede utilizar cualquier medio, el que menos se imagine, para decir: hey, estoy llamando tu atención, voltea al cielo. Yo sigo siendo la esperanza, yo sigo siendo el amo y Señor, yo sigo siendo el que tomo todo en mis manos y todo se maneja hasta donde yo lo permita. Es el Dios del control absoluto. Así que en la plena tribulación, con los 2 testigos, con 2 hombres, el Señor les va a demostrar quién manda y quién tiene el verdadero control. Oh, ya le aplaudieron a su bestia, ya le aplaudieron al anticristo, creyeron que eso es poder. No, esto es poder. Viene el espíritu de vida, resucitan los muchachos, se oye la voz del cielo: vengan para acá. Y simple y sencillamente resucitados y viajando al cielo, viéndolo prácticamente todo el mundo, para que vean que ese es nuestro Dios. ¿Cómo te sientas por lo que estás viviendo? Y aunque sientas que ya te está afectando esta pandemia, por tu economía, por tu salud, por tus terrores, por tu bienestar familiar, por lo que quieras y mandes, por favor, amigo y hermano, descansa en Jesucristo. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente, Él todo lo puede, nos lo ha dicho de muchas maneras, de muchas formas. Él sigue amando al pecador para salvarlo, aún en plena tribulación, nos lo sigue demostrando. Así que no hay nada mejor que rindas tu corazón, tu vida, tus proyectos a los pies de Jesucristo, quien tiene el control, incluso en medio de plena gran tribulación. Y aunque el emperador mundial sea el mismísimo demonio llamado anticristo o la bestia, dentro de la pandemia, dentro de las inseguridades, pudiese sonar muy difícil que nosotros como pastores les invitemos a descansar. Pero créalo, cuando Jesucristo dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, está hablando en serio, porque Jesucristo va a utilizar, lo ama a usted tanto, nos ama tanto, que va a utilizar lo que tenga que utilizar para llamar nuestra atención, incluso hasta hombres que pueden echar fuego por la boca. Esto es Apocalipsis a cuadro grande. Es un placer estar con ustedes. Amemos, alabemos y exaltemos a Cristo. Eleve una oración de gratitud porque Cristo está con usted. Dios lo bendiga. Dios lo guarde. Iglesia Génesis.